Vamos a hablar desde el principio de política dura, porque en este momento Estados Unidos y el patán que actúa de presidente en ese país se las da de perdonavidas y está agrediendo a todos los países que luchan y defienden su soberanía. Lo que están haciendo en Libia, eso no tiene nombre. Están masacrando a un pueblo, están realizando los crímenes más atroces, las felonías más terribles, con un cinismo absoluto, y los vemos a estos criminales de Estados Unidos y sus países vasallos, sus países subordinados, tratando de imponer a un sector del conflicto el alto al fuego, mientras el otro recibe apoyo, recibe protección, recibe armas, recibe instructores, recibe dinero y recibe protección aérea. Estamos en un mundo realmente desquiciado por las pretensiones estadounidenses de robarse los recursos energéticos del mundo. Todos los recursos energéticos del mundo se los quiere robar el patán Obama. Y uno podría entender, con mucho esfuerzo, pero podría terminar entendiendo, que el criminal de guerra Obama trate de robarse esos recursos energéticos, porque en definitiva son para las élites de su país. Lo que resulta realmente incomprensible es que en Venezuela y en otros países haya traidores a la patria que se prestan para las campañas bélicas norteamericanas. Las campañas militares van precedidas de una masiva difusión de informaciones falsas en contra de los países, presentándolos como dictadura, como centros de terror donde se violan los derechos humanos y todas esas cosas. Porque lo hemos visto ya, es un libreto que se ha repetido en numerosísimas oportunidades. No es la primera vez. El caso más flagrante fue cómo Estados Unidos, Alemania y el Vaticano destruyeron Yugoslavia, impusieron criminales de guerra como Truman en Croacia, que había sido militante de los fascistas croatas que asesinaron a cientos de miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Esos croatas, el gobierno de Ante Pavelić y otros delincuentes, fueron los que inventaron los campos de exterminio. No fueron los nazis alemanes, antes los aplicaron estos nazis. Y el que pusieron de presidente en Croacia venía de esos grupos fascistas asesinos. En consecuencia, el tema de los derechos humanos es una de las banderas que falsamente enarbola Estados Unidos en contra de los países a los que quiere destruir. Estados Unidos, que ha apoyado y apoya a las dictaduras más horrendas, entonces te habla de derechos humanos. Estados Unidos, que protege a gobiernos metidos en narcotráfico como Marruecos, donde acaban de condenar a 8 años de cárcel a las personas que participaron en una manifestación, esos son chéveres en materia de derechos humanos. Pero a Venezuela, en Ginebra, le están cortando un flujo con eso de los derechos humanos. Y quieren presentarnos como un país donde violan los derechos humanos. Repito, que Estados Unidos quiera hacer eso, casi que se podrían entender, pero que haya venezolanos apoyando esa campaña de Estados Unidos, eso realmente no tiene manera de entenderse. Que haya seres tan viles, tan bajos, tan arrastrados, como para buscar en Venezuela una salida al estilo Libia. Esa gente, esa gentuza,
lo que está buscando es justificar que Estados Unidos, dentro de un mes, dentro de un año, nos bombardee, nos robe el petróleo, que en definitiva es el objetivo. En este momento se están robando las grandes reservas de petróleo liviano, después vendrán por las grandes reservas de petróleo pesado como las que tenemos en Venezuela. Hoy el Universal se refiere a esta investigación, a este juicio, a esta evaluación en materia de derechos humanos, y miren lo que dice aquí. En 4 años, 8 periodistas han sido asesinados y 211 agredidos. La fuente de esto es una comisión integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Círculo de Reporteros Gráficos y una ONG llamada Espacio Público, cuyo propietario es un delincuente llamado Carlos Correa, que está en la nómina de los Estados Unidos. Ahí tienen la imagen de Silvia Alegret. Esta señora debería decirnos quiénes son esos 8 periodistas que desde 2006 a la fecha han muerto en nuestro país por ejercer su profesión, es decir, los han asesinado por ejercer como periodistas, por formular algo o difundir alguna información. Que nos diga esta señora, que nos diga el Goyo, el presidente vitalicio del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que nos digan los capos del Círculo de Reporteros Gráficos, quiénes son esos 8 periodistas asesinados en Venezuela por asuntos relacionados con el ejercicio profesional. ¿Quiénes son? Porque en Venezuela nadie sabe de 8 periodistas asesinados a partir del año 2006. ¿Quiénes son? Pero con embustes como estos, con esos embustes, Estados Unidos te justifica un bombardeo en Caracas por las mentiras de ese ser repugnante que se llama Silvia Alegret o que se llama Carlos Correa. Carlos Correa es un ladrón, un delincuente que él mismo confiesa haber recibido dinero de los Estados Unidos. Si alguien lo duda, vean y oigan esto. Sector de Espacio Público, una ONG de las que salió mencionada como supuestamente financiada. Mira, las organizaciones de derechos humanos en todas partes del mundo tienen el apoyo de la cooperación internacional. Una organización procura tener muchas fuentes de financiamiento. Porque eso te da autonomía e independencia. En nuestro caso, nosotros hemos recibido fondos. ¿Qué organismos internacionales financian a Espacio Público? Como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hemos recibido fondos de embajadas asentadas en el país. ¿Cuáles embajadas? ¿Cómo reciben los fondos estas organizaciones? Lo hacemos en función de nuestra evaluación de lo que creemos que hay que hacer en el país. Un documento del Departamento de Estado demuestra el financiamiento de un total de $821.996 a las organizaciones venezolanas de Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad a través de un convenio para la promoción de la libertad de expresión en Venezuela. Creo que hay como una dinámica de tratar de perseguir a organizaciones de diversa naturaleza, pero que tienen niveles de autonomía. ¿Cuál es la autonomía de este delincuente, de este arrastrado? ¿Es que acaso Estados Unidos cuando le paga, le concede autonomía? Eso es absolutamente falso. Al Correa le dan dinero y órdenes, y no hay más que verle la cara de papanatas del imperio. Ese está dispuesto a pagar con tal de venderse. Y el gobierno estadounidense le ha dado una enorme fortuna para que mienta en contra de nuestro país. Que nos diga este criminal
y lo llamo criminal porque está buscando el asesinato de venezolanos decentes, inocentes, por los marines de los Estados Unidos, que ya se sabe que donde llegan lo hacen asesinando. Si no, pregúntenle a los panameños, calculan en más de 13.000 los muertos en la invasión que realizaron allá, y la inmensa mayoría de los muertos eran gente adversaria del gobierno de ese país, del gobierno de Noriega, porque las zonas que bombardearon, muchas de ellas eran zonas ricas, próximas al Palacio Presidencial, y los muertos eran el equivalente a nuestros escuálidos. Porque para un marín o para un soldado estadounidense, un panameño o un venezolano es mucho menos que un perro, si el perro es nacido en los Estados Unidos y es de raza, si es un perro realengo, ese no. Los hemos visto en estos días, por ejemplo, jugando a esos asesinos norteamericanos, jugando con los cadáveres de personas a las que previamente habían torturado y asesinado, y no les va a pasar nada, absolutamente nada. Y entonces sería muy bueno que Correa nos diga quiénes son esos 8 periodistas asesinados. ¿Quiénes? ¿Ustedes alguna vez han oído del asesinato de un periodista por cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional? Estos embustes no van dirigidos a Venezuela. En Venezuela todos sabemos qué clase de embustero es el que hace una afirmación de esa. Pero en el exterior la gente no tiene cómo defenderse. Y ahora le empiezan a bombardear con el disquito de que en Venezuela no hay libertad de expresión, la gente no se toma la molestia de meterse a ver un periódico venezolano, a ver si hay o no hay libertad de expresión. No tiene el público en general, tiene muy pocos mecanismos para defenderse. Pero es insólito que haya personas con nacionalidad venezolana, como este Correa, como la Alegret, que tienen cédula venezolana, aunque su corazón es de gringo, y me imagino que tienen sueños eróticos con que le dan una green card estadounidense, y no hablemos si le dan un pasaporte, ahí tendrían su experiencia más sensual de toda su vida, porque son pitiyanquis arrastrados, y esta gente se presta para ir a acusar a su país ante organismos internacionales, y en unos momentos en que la situación internacional está bien clara. Y esto, lamentablemente, en nuestro país hay un número de personas dispuestas a todo con tal de defender los intereses estadounidenses.